Buenos días, hermanos, estamos contentos de volvernos a ver, gracias a Dios por la oportunidad que nos da, y en este día que es el día del Señor, donde su pueblo se reúne con Él para adorarle, como para también que Él nos hable a través de su palabra, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, estamos contentos de volver a vernos y como pueblo tuyo estar en tu presencia para adorarte, para disfrutar este tiempo. Tiempo para alabarte, tiempo para que tú nos hables también a través de tu palabra, y te rogamos que lo hagas así, Señor. Necesitamos de tu palabra para conducirnos en esta vida. Gracias te damos. Queremos alabarte, queremos que tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias, las tienes ahí, en Romanos capítulo 12 y el verso 13. Leemos, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Queremos ver esta parte, dice, compartiendo para las necesidades de los santos, ¿sí? Damos gracias a Dios por su fidelidad de cuidado y provisión en estos momentos tan difíciles. Y realmente Él nos ha sostenido y lo seguirá haciendo, lo creemos así, ¿sí? A pesar de que los momentos son difíciles, de que se ha perdido trabajo, ¿no? Y hay mucha necesidad, ¿sí? Y todos somos o estamos con diferentes necesidades, pero somos conscientes de que podemos ayudarnos, ¿sí? ¿Y por qué podemos ayudarnos? ¿Por qué razón tengo que ayudar a mis hermanos? Podríamos preguntarnos también, ¿acaso a ellos Dios no los bendice? Nuestro Padre realmente tiene planes perfectos, y Él permite que sucedan unas cosas a sus hijos. Él sabe por qué lo hace. Dios obra con el que tiene necesidad, con el que padece necesidad. Dios obra tanto en aquel que tiene necesidad, como también en aquel que no tiene necesidad, ¿sí? Obra en aquel que está necesitado y en aquel que lo va a ayudar también, ¿sí? Dios realmente lo hace esto cuando estamos dispuestos a obedecerle, ¿sí? Él tiene el plan perfecto. Él toma las decisiones conforme a su sabiduría, algo que nosotros no podemos objetar. Él tiene propósitos, sabe que nosotros vamos a reaccionar o vamos a ser fortalecidos o vamos a tener un tiempo de instrucción, ¿no? Un tiempo donde Él vaya afinando nuestras vidas a través de las cosas que Él permite. Nosotros no somos nadie para cuestionar lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Lo que a nosotros nos corresponde es obedecer, ¿sí? Obedecerle, y entonces veremos cómo Dios obra en nuestras vidas y en su pueblo, ¿no? Por naturaleza nosotros pecamos, ¿sí? Somos egoístas, somos individualistas, ¿sí? Lo cual es contradictorio con la nueva vida a la cual el Señor nos ha llamado. Bien,
Dice el texto, compartiendo para las necesidades de los santos. Hablamos de compartir, y esto alude a la noción de comunidad, asociación, participación mutua, ¿sí? Algo que nosotros encontramos en la palabra de Dios tiene que ver con la iglesia que se inició, como algunos dicen, la iglesia primitiva, ¿sí? En Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podríamos preguntarnos, ¿quiénes eran estos que perseveraban? ¿Sí? ¿Quiénes eran estos que estaban en varias cosas juntos? ¿Sí? En el verso 41 dice, así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Sí? Entonces, eran personas, ¿sí?, que estaban perseverando en participar en ciertos actos juntos, ¿sí? Fueron personas que escucharon el Evangelio, creyeron en Jesucristo, se bautizaron y se añadieron a la iglesia, a la comunión de los santos, ¿sí? Siendo Jesucristo su Salvador y Señor, comparten con los demás una vida en comunidad, se hacen parte de la iglesia y participan en ciertas actividades como un solo cuerpo. Hablamos de comunidad y esto nos dice de una comunidad, ¿sí?, que tienen objetivos comunes, ¿sí? Cuando el interés de uno se identifica con los intereses de la iglesia en este caso, ¿sí? ¿Y qué es el interés o cuál es el propósito de la iglesia? Sino glorificar o exaltar al Señor Jesucristo, que a través de la vida en comunidad, ¿sí?, pueda ser exaltado nuestro Señor Jesucristo. También decíamos acerca de la noción de asociación, y hablamos aquí de establecer una relación entre personas, ¿sí?, con los otros creyentes, y para ello tenemos que estar juntos, tenemos que participar en ciertas actividades juntos, ¿no? Hablamos de una relación, de una conexión con los demás. Yo no puedo hablar que me estoy conectando si no estoy presente en ciertos actos, ¿sí? Hablamos de comunicación, de entablar comunicación, de poder conversar, ¿sí? También hablamos de un trato habitual, ¿no?, de un trato que ya nos es común, de un trato que ya nos es no de mes a mes, sino con una frecuencia menor, ¿sí? Hablamos de que hay un vínculo que nos une, o varios vínculos que nos unen, ¿sí? Hablamos de una relación de amistad, una relación de amor, una relación como hermanos en la fe, ¿sí? Hablamos de una relación social, porque nos reunimos y participamos de ciertas actividades, ¿sí?, juntos. También hablamos de la noción de participación. Entonces hablamos de compartir, de tener en común, ¿sí?, de pertenecer, como dice, a varias personas, ¿sí? Hay cosas en común que nos pertenecen, ¿sí? Hablamos de compartir y hablamos aquí de distribuir una cosa en parte, ¿no? Entonces, yo tengo algo que puedo distribuir, que puedo
compartir, que puedo dar a otros, ¿sí? Como también de tener varias propiedades o el uso de algo, ¿no? Hay cosas que se ponen a disposición de los demás, que también ellos lo pueden utilizar, ¿sí? Como dice también, en participar en lo que es de otro, ¿sí? Lo que los otros ponen también al alcance de los demás. Los otros ponen también lo que tienen para que otros también puedan usarlo o ser beneficiados, ¿sí? En Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 4,000. Ellos oyeron, dice, creyeron, ¿sí?, a la predicación de Pedro. En el verso 34-32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dice, había mucha gente, ¿sí?, y era gente de otras ciudades, gente que había llegado a Jerusalén para participar de una fiesta, ¿sí?, la Pascua. Y de ahí se quedaban 50 días más, donde se celebraba la Pascua, la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Y la gente ha ido ciertamente con sus provisiones, pero ya son muchos días que han pasado, ¿sí? Y tal vez ya no tienen como para comer, ya no tienen de repente para seguirse alojando. Pero esta multitud, y dice eran muchos, ¿no?, y ellos han escuchado el Evangelio, han creído, y dice eran de un corazón y un alma, como si fuesen uno solo, ¿no? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, lo que ellos tenían. Dice, no, muchas veces nosotros decimos, no, esto es mío, yo lo necesito, y si lo doy me va a faltar, ¿no? Pero no había esa actitud en ellos. Ellos decían, no, esto no me pertenece, esto nos pertenece a todos. Dice, tenían todas las cosas en común. ¿Qué podríamos pensar que tenían? De repente, dinero, algún bien, podríamos pensar en ropa, comida, abrigo, ¿sí? ¿Qué es lo que ellos tenían? ¿Alguna propiedad? Y después como dice, de la fiesta, en la fiesta de Pentecostés, ahí es cuando después de esa fiesta desciende el Espíritu Santo y Pedro va a predicarles, ¿no? Se da una circunstancia ahí y él va a predicar y muchos oyen, muchos creen y se añaden a la iglesia, ¿no? Pero aquí nos dice que eran muchas personas, ¿no? Nos hablaba de 4,000, ¿sí? Lo que es 4,000 personas reunidas, 4,000 personas con diversas necesidades, y a ver cómo se suplen esas necesidades, ¿sí? Lo primero que podemos pensar es el alimento, ¿sí? ¿Cómo se va a cubrir las necesidades que hay ahí? ¿Cómo se dio la solución a estas necesidades? Comportándose como un cuerpo, no con individualismo, no obrando bajo sus propios criterios, sino teniendo en cuenta al grupo que por la fe en Jesucristo ahora pertenecían. Quienes tenían dinero para sus alimentos, para alojarse, pudieron dejar de lado a los demás, pero no lo hicieron, ¿sí? Pudieron aislarse de los demás, pero esto no hubiera permitido conocer la necesidad de los otros, ¿sí? Por otro lado, también sin egoísmo,
pensaron en los demás, no se centraron en ellos y sus necesidades, ¿sí? Sino pensaron en los demás, no lo dejaron de lado a los demás creyentes. Aquellos hombres y mujeres participaron en la enseñanza, en la comunión, en la cena del Señor, en las oraciones, ¿sí? Y todo esto los llevó a ellos a conocerse y conocer las necesidades que tenían los demás, ¿sí? Y de esa manera pudieron desprenderse de lo suyo para favorecer a los demás. Ya no obraban bajo sus propios criterios. Ahora consideran al grupo que tienen la misma finalidad, ¿sí? Que su Señor sea glorificado, ¿sí? Ahora los otros son importantes para ellos. Aquellos desconocidos ahora comparten su vida con Jesucristo y con los que creen en el Señor. Aprenden, comparten tiempo, comen y oran juntos, ¿sí? Se van conociendo que tienen esposas, que tienen hijos, sean jóvenes o pequeños, y que hay necesidades entre ellos, ¿sí? Ellos entienden que todo cuanto tenían le pertenece a Dios y consideran que quienes podían suplir las necesidades de los demás tenían la obligación de hacerlo. Como dice, hay necesidad, yo tengo y me siento con la obligación de suplir esas necesidades. No podemos contemplar las necesidades de los hermanos y no ayudarles, ¿sí? En Santiago, capítulo 2, verso 15-16, dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Hay necesidades. Aquí nos habla de desnudez, se habla de abrigo, ¿sí? Si tiene necesidad, dice, de mantenimiento de cada día. ¿Qué necesitamos cada día? El alimento, ¿sí? Por lo menos 3 veces al día, ¿sí? Y le decimos: ya está bien, hermanos, id en paz, el Señor te va a bendecir, voy a estar orando por ti. Y no le damos lo que ellos necesitan para el cuerpo. Dice: ¿de qué aprovecha? En 1 Juan 3:7 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Dice: el que tiene bienes de este mundo. Hay situaciones donde nosotros quisiéramos ayudar, pero no tenemos, no podemos, ¿sí? Pero aquí habla del que tiene. Dice: ve a su hermano tener necesidad, que le es necesario contar con el abrigo o con el alimento, dice, y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puede decir que ama a Dios cuando no cubre o no quiere cubrir las necesidades de su hermano o de su hermana? Hablamos de ser insensible, de alguien que no se compadece, que no tiene misericordia, que no lleva a cabo una acción para ayudar a su hermano en la fe. Y en la iglesia naciente, el método para lograrlo consistía en entregar el dinero a los apóstoles para distribuirlo. En Hechos 4:35 dice: y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. En el verso 37 dice: como tenía una heredad, lo vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahí se habla de Bernabé, uno de los discípulos del Señor, ¿sí? De que él, viendo la necesidad que había, tenía una heredad, la vendió
y el dinero lo llevó y le dijo a los apóstoles, aquí está, ¿no? Entonces eso fue, digamos, la manera o el método como ellos hicieron para cubrir las necesidades que había en la iglesia. Posiblemente algunos digan, eso lo pueden hacer los que más tienen, ¿sí? Los ricos, los empresarios. Pero entendamos, nuestro Dios no solo habla a los ricos, ¿sí? También habla a cada uno de sus hijos. Te habla a ti, me habla a mí. Y el Señor no hace acepción de personas en ese sentido. Cada uno de nosotros podemos ayudar a suplir las necesidades de los demás. No necesariamente deberíamos de ser ricos o decir, bueno, yo tengo, yo puedo, ¿no? Sino todos, ¿sí? Tengamos poco o tengamos mucho, podemos ayudar a suplir las necesidades de los demás. Hombres y mujeres que tenemos un nuevo corazón, una mente nueva, un nuevo modo de pensar, de actuar, una nueva actitud ante los necesitados. Lo que sucede en este tiempo de pandemia, ¿sí? Con la gente que tiene. Muchos se aprovechan de este tiempo para hacerse más ricos, ¿sí? Como dice, para ganar más y aún más de lo que debería de ser, ¿sí? Vemos la publicidad que se hace en la televisión. Podemos preguntarnos si realmente ellos están donando, ¿sí? O se están favoreciendo de esta situación. A veces nosotros pensamos, qué bien, ¿no? Están donando tantos millones, ¿sí? Cuando nosotros, personas comunes y corrientes, ayudamos a otros, no le decimos, ¿sabes qué? Dame un recibo para pedir el reembolso. Simplemente damos de lo poco que tenemos, ¿sí? Eso hacemos los pobres. De nuestra pobreza damos, poco o mucho, pero como se dice, sumamos un granito de arena. Y eso lo podemos hacer, y lo hacemos, ¿sí? Hay gente que tiene menos y ayuda. Y nos alegramos, nos gozamos cuando esas personas dan de lo suyo para ayudar a tanta gente que hoy día está necesitada. El Señor los bendiga, el Señor los favorezca, el Señor les dé más a ellos, ¿sí? La iglesia aprende a dar aún de su pobreza. Posiblemente no tenga para mañana, pero hoy día puedo ayudar, ¿sí? Confiamos que Dios es fiel a sus promesas de cuidado, de provisión, que cuando nosotros decimos, Señor, danos el pan de cada día, Él lo va a hacer, ¿sí? Podemos realmente, hermano o hermana, compartir para las necesidades de otro. No necesitamos ser millonarios, ¿sí? No necesitamos que el dinero nos esté sobrando, ¿sí? Nuestro Padre nos provee, podemos compartir, podemos participar en cubrir la falta de alimento, de abrigo, u otra necesidad en el pueblo de Dios. Podemos, hermano, realmente hacer eso, ¿sí? Cuando participamos como una iglesia, experimentamos algo que de otra manera no va a suceder, ¿sí? Cuando estamos juntos, cuando participamos en actividades juntos, como la primera iglesia, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles,
se reunían para aprender, para ser instruidos, para conocer más acerca de su Señor, más acerca de lo que Dios tenía para ellos, ¿sí? También dice, estaban en la comunión, están juntos, ¿sí? Están participando juntos, están conociéndose. Dice una multitud, mucha gente. Se habla de 4.000 personas, ¿sí? Y son personas que 4.000 que no se conocían, de diferentes lugares. Pero al estar juntos sí se van conociendo. Y dice, participaban también, dice, de la cena del Señor, de lo que el Señor estableció, donde Él habló acerca de su sangre que era derramada por nuestros pecados, ¿sí? Acerca de su cuerpo dado por nuestros pecados. Entonces ellos están participando de eso. Hay algo muy, muy importante que los une. Han creído en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Pero también participan, nos dice, de las oraciones, ¿sí? Ahora tienen un Padre, un Dios, un Señor, a quien ellos se dirigen como pueblo de Él, ¿sí? Y en toda esa, en esos actos, en ese proceder, ellos van conociéndose, ellos van conociendo también las necesidades que hay entre ellos y cómo pueden suplir esas necesidades. Eso es algo que no lo conoceríamos si no participamos, si no estamos juntos, si no nos comunicamos, ¿sí? Si no estudiamos juntos la palabra de Dios. Las necesidades de los santos, ¿sí? Si el texto, ¿no? Compartiendo para las necesidades de los santos. Hablamos de necesidades, hablamos de carencias, hablamos de que hay personas que están privadas de lo necesario para vivir, ¿sí? Y podamos hablar de que hay hermanos, hay hermanas, como dice el texto, santos, que están privados de algo que es muy necesario para seguir viviendo, ¿sí? Y esas necesidades, si no son suplidas, aquellos hermanos están en peligro de enfermarse por las bajas defensas de su cuerpo, en peligro aún de la muerte si no son atendidos ya, ¿cierto? Hay creyentes en este tiempo que tienen verdaderas necesidades, que nosotros, hermanos, juntos podemos suplir, podemos ayudar, ¿sí? Nos podemos preguntar, ¿soy sensible a las necesidades de otros creyentes? ¿O estoy cerrando mi corazón? ¿Estoy dispuesto a darme a mí mismo, a dar mi tiempo, mi dinero u otras cosas para ayudar a mi hermano, a mi hermana, de tal manera que el Señor se agrade de ello, que el Señor Jesucristo sea exaltado, que sea glorificado, sea enaltecido, sea bien visto por los demás? Hay diversas necesidades entre nosotros. Tal vez la mayor necesidad sea el alimento, el abrigo, la medicina, el ser consolado, el compañerismo, de que alguien dé una llamada, ¿sí? Tal vez la necesidad de trabajo, la necesidad de consejo, de unas palabras, ¿sí? Hay decisiones que se están tomando. ¿Necesitamos el consejo? ¿Necesitamos una orientación? Posiblemente que sí.
También hay necesidades espirituales. ¿Cómo está nuestra relación con Dios en este tiempo? ¿Realmente nos estamos refugiando en el Señor? ¿Estamos aprendiendo a confiar más en el Señor? ¿O tenemos temor? ¿De repente estamos estresados? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con nosotros? ¿Qué necesidades hay? De repente hay dificultades familiares con los chicos en casa, ¿sí? Entonces, hay diversas necesidades en el pueblo de Dios, entre nosotros. Hacemos la diferencia entre necesidades y deseos, ¿sí? Necesidad es hablar de algo que es indispensable para seguir viviendo en forma saludable, ¿sí? Es algo que no se puede obviar, que no se puede dejar de lado, que no se puede decir, bueno, si no hay esto, seguiremos adelante, ¿sí? Por ejemplo, los alimentos. ¿Qué pasa si no nos alimentamos en este tiempo? ¿Sí? Nos vamos a enfermar. Vamos a estar débiles ante la amenaza de este virus, ¿sí? U otras enfermedades, ¿sí? Ahora que está el invierno, si no tenemos cómo abrigarnos, muchos hemos tenido que ahí sacar los polos, la chompa guardada o las casacas aún ya viejitas, ¿no? Y de una forma abrigarnos, porque también si no nos cuidamos podemos resfriarnos, baja nuestra defensa, ¿sí? Entonces también hay necesidad de abrigo. Para algunos de repente una casa más acogedora, más abrigadora, ¿sí? Si nos enfermamos, habrá la necesidad de medicina. También hay la necesidad de conocimiento, ¿sí? Si me enfermo, si soy infectado, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿A dónde acudo? ¿A quién llamo? ¿Cómo resuelvo el problema de una infección por este virus? ¿Sí? Entonces, hay diversas necesidades, ¿sí? Y hay que suplirlas de una u otra manera. Hay que ayudarnos en esto, ¿sí? Por otro lado están los deseos. Si tenemos nuestros deseos, nuestros gustos y no se satisfacen, no vamos a morir. No vamos a ser afectados, ¿sí? No vamos a estar en peligro, ¿sí? Algunos desean en este tiempo de repente, un pollito a la brasa, ¿no? Una pizza, salir a comer a un restaurante, a un chifa, ¿sí? Pero si eso no es satisfecho, no va a pasar nada. No estarán en peligro, ¿cierto? O también de repente vestirse mejor, ¿sí? ¿Cuántos no desearían pues comprarse algo nuevo en este tiempo, ¿no? Para abrigarse, un abrigo, una casaca, una chompa, ¿no? Pero, o ropa nueva de repente. Pero si eso no sucede, no se van a morir, porque en casa hay ropa que ponerse, aunque sea viejita, ¿no? Entonces son deseos que si no se satisfacen, no estamos en peligro. Hay personas a las cuales escuchamos y dicen, nos estamos muriendo de hambre, dice, por eso tenemos que salir a la calle. Pero yo los veo bien gorditos, ¿sí? Nadie podría decir, uy, se está muriendo de hambre. ¿Que hay necesidades? Sí, pero no están al punto realmente de la muerte, ¿cierto? Nos dicen que nuestro cuerpo puede resistir varias semanas sin comer, sin ingerir alimentos. Con agua puede sobrevivir unas semanas, ¿sí? Pero hablamos de los gustos, ¿no? Y los gustos, si no se satisfacen, no pasa nada, ¿sí? No se corre ningún peligro. Pero si las necesidades no son cubiertas, ahí sí peligra nuestra integridad física, ¿sí? Nos vamos a enfermar. Hasta puede llegar la muerte, ¿sí?
en Santiago 2.15 dice, ¿no? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿No? Dice, están desnudos, tienen necesidad de mantenimiento y cada día, ¿sí? Entonces son necesidades que no se soluciona cuando decía, está bien, anda hermano, voy a orar por ti. Eso es importante, orar por esta necesidad, orar por los hermanos, ¿sí? Pero si tenemos cómo ayudarle, hay que hacerlo. Y si nosotros no tenemos, podemos conversar entre todos y podemos suplir esa necesidad. Y eso sí que le va a ayudar, ¿sí? El alma tiene sus propias necesidades. Nuestro espíritu también tiene sus propias necesidades que hay que suplirlas. Pero el cuerpo tiene sus necesidades, que si no son satisfechas, está en peligro de muerte, ¿no? Decimos, las necesidades del abrigo, de alimentación, son necesidades básicas para la vida, necesarias para el cuerpo, y deben ser cubiertas por los creyentes, ¿sí? ¿Quiénes son los santos? Dice, suplir las necesidades de los santos, ¿cierto? Compartir para las necesidades de los santos. ¿Quiénes son los santos? Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. En Gálatas 6:10 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? Podemos ayudar a todos según se dé, según la circunstancia, ¿sí? Según haya oportunidad, ¿sí? Podemos hacerlo con todos. Pero aquí dice mayormente a los de la familia de la fe, ¿sí? Ahí sí hay algo diferente. Lo otro se podrá presentar, ¿no? Se dará la oportunidad, pero en este caso, al conocer la necesidad de los hermanos, tenemos que ir a suplir la necesidad, ¿sí? No lo podemos dejar pasar por alto. Tenemos que actuar ante la necesidad de nuestros hermanos. Ellos han sido separados por Dios, son del pueblo de Dios, son nuestros hermanos en la fe, son nuestra familia. Y entonces si nosotros vamos a ayudar, tenemos que empezar pues por casa, ¿sí? Si no, ¿qué testimonio es? Alguien le dirá, oye, tú estás pasando estas necesidades, ¿y tus hermanos dónde están? ¿Que tus hermanos no te ayudan? ¿Así son los hermanos? Yo pensé que ustedes se ayudaban. Tenemos la enseñanza de ayudar mutuamente, ¿no? Tenemos la enseñanza de que tenemos que comenzar por casa, pues, ¿sí? Nuestro amor a los hermanos realmente prueba nuestra fe, prueba nuestro amor a Dios, ¿sí? En Juan 13, verso 34-35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, también os améis unos a otros. Y dice más en el verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando ayudamos al hermano, es una muestra de que amamos a Dios, ¿sí? Y dice, esto es un testimonio para el mundo no creyente, ¿sí? De que somos discípulos del Señor, de que hemos sido enseñados, de que hemos aprendido, de que estamos respondiendo a la enseñanza o que somos obedientes a la enseñanza, ¿sí? De que no descuidamos al hermano, a la hermana, a la familia espiritual, ¿sí?
cuando hay necesidad en derredor nuestro, en personas que no son creyentes, y podemos ayudar, lo haremos, ¿sí? Pero sin descuidar a los santos, sin descuidar a aquel o aquella a quien Dios ha elegido para que sea su hijo, su hija, ¿sí? Nuestros hermanos en la fe. ¿Hay necesidad entre nosotros, hermanos? Algunos de repente dicen, no dicen su necesidad, ¿sí? Tal vez hay vergüenza. ¿Qué pensarán los hermanos? Hermano, no es pecado en este tiempo o en cualquier tiempo tener necesidad, ¿sí? No contar con los recursos necesarios para sostener este cuerpo, nuestra vida, no es pecado. En el tiempo que se está escribiendo la palabra de Dios, había hermanos con necesidad, ¿sí? Habían hambrunas, había padres que estaban muriendo, habían huérfanos, habían viudas, ¿sí? Y en este caso que estamos viendo es una multitud que ha creído y ya no tienen fondos, ya no tienen recursos, y la iglesia está cubriendo estas necesidades, ¿sí? Los que tenían daban para cubrir las necesidades. No es pecado entonces, hermano, tener necesidad, ¿sí? Este tiempo cuando algunos quedaron sin trabajo, sin un ingreso, y lo que tenían se ha ido gastando, entonces hay necesidad posiblemente, ¿sí? Algunos no recuperan su trabajo que tenían antes, ¿sí? Entonces se ha reiniciado, como dice, se ha reactivado, se comienza a reactivar la economía nuestra, pero todavía es complicado, va a demorar. Las cosas no pueden ser como antes de la pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos, ante las necesidades que puedan tener algunos de nosotros? ¿Sí? Decíamos, hay necesidades básicas, ¿no? Como es el alimento, ¿sí? De repente el abrigo, de repente medicina, ¿sí? Y hay que ver eso, ¿sí? También que hay necesidades, como dice, de consuelo, hay necesidades de relacionarnos más, de comunicarnos, también tenemos que hacerlo, ¿sí? Para las necesidades de alimentos, ¿qué podemos hacer? Algunos dicen, claro, Dios, como dicen, no me ha hecho faltar, siempre ha habido algo que comer, pero ¿es suficiente? ¿Es suficiente? Por lo menos hay un desayuno, un almuerzo y algo para la cena, ¿sí? ¿O no se está dando eso? O de repente una sola comida en el día, o de repente los niños nomás. Hay que cuidarnos, hermanos, hay que cuidarnos. ¿Qué podemos hacer para eso? Yo propongo, hermanos, cada semana nosotros podemos traer algo, ¿sí? Algo que no se malogre, ¿sí? ¿Está bien? Podemos hacerlo eso. Acá en el templo podemos recibirlo, ¿sí? Y cada semana hacer un paquete y darle a alguien de nuestra familia espiritual que tiene necesidad, ¿sí? Otra de las cosas que podemos hacer, hermanos, es llamarnos, ¿sí? Una llamadita, por lo menos a la semana, estarnos comunicando. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Sí? Y si sabemos que está enfermo, entonces ver por la medicina, ¿sí? Apenas
apenas comienza este mal, apenas alguien es infectado, hay que tratarlo lo más pronto, ¿sí? Y lo más rápido, con todo un tratamiento de días, que lo corte y no pueda agravarse. Hay que hacerlo, ¿sí? Pero todo esto, como dicen, tanto que nosotros participamos, que estamos juntos, que tenemos un mismo interés, queremos agradar, queremos que Dios siga trabajando en nuestras vidas, ¿sí? Y entonces vamos conociéndonos, vamos sabiendo de nuestras necesidades y vamos cubriéndolas, hermano. Pero podemos hacer esto, ¿no? En cuanto a los alimentos no perecibles y en cuanto a comunicarnos y en cuanto a estar participando de las reuniones con la iglesia, ¿sí? Hagamos estas tres cosas y Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Hermanos, oramos para despedirnos. Oramos, Padre Celestial, te damos las gracias. Tú, Señor, nos has dado este día para adorarte, para instruirnos en tu palabra. Y, Señor, tu palabra sea la que, en el poder de tu Santo Espíritu, nos guíe cada día, Padre. Prepara, Señor, nuestro corazón para volvernos a encontrar en la noche y disfrutar un nuevo tiempo en tu presencia. Te alabamos, Dios amado, por tu gran bondad, por tu misericordia, por tus cuidados, por tus provisiones, por ser quien eres, el Todopoderoso, digno de ser adorado en gran manera. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos estaremos viendo más tarde a las 7:30. ¿Sí? Recuerde, reúna a la familia y podamos disfrutar ese tiempo como pueblo de Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.